Moreno. Yo creo aquí, ¿no? Porque hasta mejor se me antoja sentarme ahí. Oigan, yo toda mi vida, he estado prácticamente en procesos de mediación. Ya sea como secretario del Ayuntamiento de Juárez, de Chihuahua o de Delicias. El secretario del Ayuntamiento es el encargado de manejar y llevar la política interna. Es el responsable de que las cosas en términos políticos funcionen bien o mal. Así de sencillo. Y muchas veces del futuro político de su jefe. He sido diputado 2 veces, las 2 veces me tocó 2 trabajos. Primero, coordinar el grupo parlamentario de mi partido, formar parte del órgano directivo del Congreso y negociar muchas cosas. Mi último cargo antes de ser fiscal general estuvo directa y absolutamente vinculado con la gobernabilidad interna, que fue la Secretaría General de Gobierno. Me corrieron luego de ahí. Duré 1 año, 4 meses, algo así. Pero les puedo señalar con toda claridad que si de algo estoy convencido, es de que la mayor parte de los conflictos de toda índole pasan necesariamente por el diálogo para poder ser solucionados. Es muy difícil hacerlo de otra manera. Sobre todo en un escenario en donde la política se ha dificultado enormemente. Yo respeto mucho a mis mayores y siempre los veo como ejemplo. Pero yo les decía, ahora que soy amigo de algunos de ellos, de que antes la política era un ejercicio más fácil, porque se imponía ese chingo. Sí. Y no les digo en los 40, 50, 60, 70, en donde la hegemonía de una forma de ver las cosas simple y sencillamente hacía que el diálogo y esas cosas fueran cosas muy exóticas. Llegaba y se planteaba un plan de gobierno, esto era, y les guste o no, y se acabó. A raíz de que nosotros llegamos en esta nueva forma de hacer política, digamos mi generación, creo que yo soy generación X, algo así. Nosotros ya tuvimos otra serie de dificultades, porque teníamos que gobernar con una palabrita que se puso de moda y que poco se entiende. Había que generar gobernabilidad. Y la gobernabilidad, para que no les compliquen las cosas, no es más que gobernar, tomar medidas de gobierno lo más cercano posible al acuerdo de la gran mayoría para los que se gobierna. Es imposible hacerlo en donde todos estén contentos, pero sí resulta posible hacerlo tratando de que la gran mayoría de los que están gobernados estén de acuerdo con las medidas que tú tomas. Pero les voy a comentar algo que a mí me preocupa sobremanera para ya entrar a la materia del diálogo y de la solución de controversias mediante métodos alternativos de solución, y que viene, no sé, tendrá esto 10, 15 años
sucediendo no en Chihuahua ni en México, en el mundo. A ver, el diálogo no está de moda, ¿eh? ¿Quiénes de aquí estudian Derecho? Bueno, no los están instruyendo para dialogar. Los están instruyendo para imponer una verdad jurídica. Dialogar es sumamente complejo. Hablo en términos políticos, en términos jurídicos, filosóficos, es sumamente complejo. Porque uno tiene que partir de la base de que su interlocutor tiene intereses legítimos, tiene a veces razones jurídicas, tiene a veces razones políticas, se contrapone con las nuestras y tenemos que encontrar una síntesis que nos permita llegar a una solución en donde ambos intereses se vean representados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes quiénes creen que sean en los procesos de mediación que todos los días ve Daniel en la Dirección de Solución de Controversias? ¿Quiénes creen que sean los principales obstáculos para llegar a la solución de esos conflictos? Nosotros los abogados. Claro. Y le decimos al cliente, no seas pendejo, güey. Tienes la razón. Te quieren llevar un proceso de negociación porque te quieren fregar. El asunto es que lo mismo que le está diciendo el abogado a uno de ellos, le está diciendo el otro. Nosotros, a diferencia de los médicos, ustedes cuando van con un médico, yo me acabo de operar y me pusieron un fierro aquí en la cadera. Y fui con el doctor, platiqué con él y le dije, pues, no hay ningún riesgo, digo, nadie se puede morir porque le quiten un hueso y le pongan una prótesis. Y el doctor me dijo, te puedes morir de cualquier cosa en quirófano. El doctor siempre te plantea el peor de los escenarios posibles, para no errarle. Entonces, te opera bien y pues es Dios, ¿no? Pero un médico nunca le va a decir, no, hombre, está pelado, te vamos a arreglar y no hay ningún riesgo. No, al contrario, te va a decir, te puedes quedar en el quirófano, puede fallar cualquier cosa, necesitas examinarte para hacerte la operación del corazón. A mí me examinaron, hasta me pusieron en un escáner con medio de contraste, porque el doctor dijo, yo no me quiero meter en broncas de que te pase algo a ti, cabrón. Bueno, el abogado es al revés. El abogado siempre le va a decir al cliente, tu asunto está ganado, güey. Pelada. Sí, el abogado es lo contrario al médico, ¿no? El médico te plantea el peor escenario, te dice, a mí se me han muerto de unas anginas. Y el abogado te dice, tu caso está ganado, tienes todo. No, hombre, lo vamos a pelar. Eso no invita al diálogo, ¿me explico? En la política, ¿qué les diré? Yo fui 2 veces diputado. Hay 2 o 3 cosas que te causan un placer inmenso. No saben cómo se disfruta cuando uno hace pedazos en un debate a alguien. Es un placer insano. No debiéramos
regocijarnos en el aplastamiento del adversario, ni siquiera del adversario político. Pero somos humanos. Yo a veces hasta irónico era en el discurso, me explico, como para en la herida a ver qué más le sacaba, ¿no? Eso tampoco es dialogar. Porque muchos podrían decir, nada más ejemplificativo del diálogo que el debate parlamentario. No, el debate parlamentario es despiadado. Ahí no vas a dialogar, ni vas a tratar de convencer a tu adversario no. Vas a aplastarlo, a demostrar que tus ideas son las adecuadas, que las de él son equivocadas y que él no sirve absolutamente para nada. Eso es el debate parlamentario. No es un ejemplo de diálogo, es un ejemplo de imposición. A nosotros los abogados para eso nos educan. Para que nosotros tengamos la razón jurídica. Por eso, Daniel batalla mucho con los abogados de los que llegan y se acercan a la dirección para tratar de solucionar algún conflicto jurídico que tienen. Los abogados estamos negados a eso porque pensamos que tenemos la razón. Entonces, cuando tengo la razón, ¿qué chingados negocio? Sí, ¿verdad? Suena lógico. Si tengo las de ganar, si la ley me ampara y si me lo puedo dejar caer con el juez, ¿qué voy a negociar? Solo que desde mi punto de vista, muchas veces ganar un caso jurídico no hace más que después que existan cuestiones todavía más graves que me puedan ocurrir a mí o no. Ayer se encontraron con la noticia de los 6 muertos acá en el pueblo este, ¿no? En Gran Morelos. Yo conozco personalmente a varios de los actores. Expresidentes municipales, presidentes municipales. El origen de la bronca es la política. Y de que eran del mismo grupo y se pelearon. Miren ustedes, sí lo resolvieron. El 24 ganó uno de los bandos la presidencia municipal. Ahorita van 6 muertos, 2 negocios quemados, 4 vehículos incendiados, amenazas por todos lados, gente inocente muerta, un miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos que le acababa de entregar el anillo a su prometida el día anterior y que no tenía nivel en el entierro. Nunca dialogaron. Y era una cuestión de ese tipo, se los puedo asegurar, por el conocimiento que tengo yo, tanto del trasfondo del asunto como de otras cosas. Dialogar no es en absoluto sencillo. No nos educan para eso, ni a los abogados, ni a los filósofos, ni a los contadores. ¿A quién sí, diputada? Tampoco. Muy poquito. Muy poquito. Ustedes les enseñan a decir que se va a morir uno y lo salvan y entonces...
Con todo esto, les quiero decir que el diálogo, pues, no está de moda en estos momentos. Hoy en el mundo está de moda los discursos radicales, de izquierdas y de derechas, el imponer determinadas ideas. No es casualidad que Trump esté en el poder. Y como que ustedes no identifican a Trump como dialoguista. No. Pues no. Es alguien con una idea muy clara del mundo, muy sencilla y muy primaria. Que llega e impone. En el mundo está ocurriendo eso. No estamos viviendo una época de diálogo, de disposición a encontrar en el que está enfrente de mí, en el que es diferente de mí, en el que es el otro, algún símbolo de identidad que nos permita llegar a acuerdos. En México, durante muchos años, no hubo diálogo para la solución de los grandes conflictos nacionales. O diría yo, no había diálogo formal. El gobernante dialogaba, pero no de manera institucional, consultaba, preguntaba opiniones, iba con los empresarios, con sus adláteres políticos y luego tomaba una decisión. Pero en la soledad de su reflexión interna. No había un diálogo institucional, menos público. Una de las demandas de los muchachos del 68, y ya saben ustedes en qué terminó eso, en qué tragedia, era diálogo público. O sea, querían tener un encuentro con las autoridades en público y poder discutir y debatir sobre lo que ellos consideraban con respecto a una serie de peticiones que tenían que ver fundamentalmente con desaparecer 2 o 3 artículos del Código Penal que sancionaban penalmente las reuniones políticas, las cuestiones que tenían que ver con los delitos de disolución social y de conspiración, etcétera. Pero fíjense qué interesante, estaban pidiendo, su principal demanda era: queremos diálogo público, dijeron en el Zócalo, con medios de comunicación presentes. ¿Por qué? Porque sí había diálogo, pero como el que les comenté. Cuando yo fui estudiante, pues andaba de grillo y hacíamos muchas cosas. Y veíamos algunas cosas mal en la facultad. Hicimos movimientos y hoy me da pena decirlo, pero llegamos a tomar camiones y Radio Universidad, que por cierto nos la suspendieron a los 2 minutos. Tomamos la escuela. Una semana. Su director ahí andaba. ¿Cuántas veces creen que intentaron dialogar con nosotros? Muchas, pero en lo oscurito. A mí no voy a mencionar el nombre porque todavía vive, es un cuate respetable y no me quiero meter en... Pero me decía, Jauregui, ¿y por qué no se va y se avienta una maestría en España, hombre? Y descansa un rato y ve por su futuro. ¿Qué chingas?
déjelos ahí, que los de la guacha se hagan bola. O sea, sí había diálogo, pero de ese tipo. Ustedes no me lo van a creer. Yo no sé si eso se haya repetido en la historia. Nomás para que vean la necesidad que ha habido de diálogo en este país. Dentro de todo ese relajo, nos pusimos en huelga de hambre, un compañero y yo. Duramos 9 días. ¿Y saben cuál fue el procedimiento para levantarnos? Porque ya como a los 7 días ya estaban preocupados estos vatos porque de veras no estábamos comiendo y ya nos veíamos bien jodidos. Han de haber dicho, no le va a pasar a alguno de estos y nos vaya a meter en un problema. Y le dije, va, me levanto si aceptas, le dije al director de la escuela, un debate público en el auditorio conmigo sobre la situación de la universidad y de la facultad. Y después de eso, el vato, que ya estaba hasta el gorro, dijo, va, cabrón. Y no se crean, es un tipo sumamente generoso. Yo creo que era un director que sí le interesábamos sus alumnos, que dentro de todo lo que estábamos haciendo, él veía una beta de que estábamos pues obrando de buena fe. Y él quiso dar una solución ahí. ¿Nunca han dejado de comer unos días? Les voy a decir algo que es una realidad. Se piensa con una enorme claridad como a los 3, 4 días en que uno no come. No es cotorreo. El proceso, se te ocurre cosas que no se te ocurren normal. Y no necesariamente locura, sino hilvanas muy bien tus argumentos, piensas con demasiada claridad. ¿Qué les quiero decir pues con todo esto que les platico? Que la construcción del diálogo es algo sumamente complejo. ¿Qué ha pasado en los últimos años en el país? No hay diálogo. Pero además se dice que no es necesario. En cualquier país del mundo, hasta por protocolo, tú ves al primer ministro de España, allá tienen un régimen parlamentario, pero el primer ministro ya es como el presidente, pues, tiene la función ejecutiva. Es normal que se reúna con los partidos de oposición, que dialoguen, se saquen la lengua, hagan lo que ustedes quieran, pero tienen la necesidad de sentarse, discutir, dialogar y ver si llegan a alguna solución. Generalmente lo tienen que hacer porque en los regímenes parlamentarios obtener el número suficiente de parlamentarios para poder hacer gobierno en solitario es casi imposible. Entonces generalmente haces gobierno en alianzas con otros grupos políticos para tener mayoría en el Parlamento. Es un régimen que te obliga a consensar, porque si no, no construyes la mayoría que te permite gobernar. Ya no hay partidos, cuando menos en la Europa moderna, del 50% más uno. Aquí en México sí. Sí, bueno. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en el país con respecto al diálogo? Se dice que no es necesario. ¿Cuánto hace que no ven al titular del Poder Ejecutivo Federal reunido, ya no digo con la oposición, con alguien de la oposición?
en Palacio de Gobierno. Ya se nos olvidó, pero eso era frecuente, eso era normal, eso era parte de la vida, de la discusión pública de las cosas. Si ustedes quieren, muchas veces de mera pantalla o muchas veces nomás se escuchaba sin llegar a ninguna solución en concreto, pero se cumplía con la formalidad de escuchar al otro, así en corto, discutir. Yo no recuerdo, porque esto viene ya de inmediato, yo no recuerdo ninguna legislación electoral, aún teniendo el partido político en el poder el número de votos suficientes en las cámaras para poder imponer la legislación electoral que le viniera en gana, producto que no haya sido producto del más amplio de los consensos. En México ya se anunció una reforma electoral. Acaban de nombrar, háganme el favor, el Ejecutivo nombra representante para una reforma electoral. O sea, de entrada, el Ejecutivo va a imponer su visión. En México las reformas electorales jamás se hicieron a partir de una iniciativa del Ejecutivo. Pues porque el Ejecutivo representa una posición política. ¿Ustedes qué creen que pase? ¿Se irá a dialogar? Se formó el representante va a formar unas mesas de discusión muy parecidas a las de la reforma judicial, donde se escuchen a las voces y se imponga una decisión. No está de moda dialogar. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, el diálogo, como parte de la solución de los problemas de México, no solo resulta absolutamente necesario. Creo que es la única cuestión que puede salvar al país de muchas de las situaciones que puedan estar por venir. Cuesta trabajo, porque muchos ya están pensando cómo se la van a cobrar cuando tengan la chance de cobrársela. Es lo primero que se le viene a uno a la mente. No van a estar ahí todo el tiempo, hijos de la chingada. Esos pensamientos que son comunes, naturales, en los políticos que de verdad piensan en este país y que piensan que el ejercicio de la política tiene necesariamente que ser un instrumento a través del cual las cosas en el país mejoren. Y cuando crees verdaderamente que tu participación política puede conducir a mejores estadios de la gente a la que dices gobernar, necesariamente te preocupa que esa construcción del diálogo sea lo más sana posible. Y no estás pensando en venganza, ni estás pensando en ver cómo, sino en la forma en que logras construir los mejores escenarios posibles. En la solución, en los métodos alternativos de solución, son un reflejo de lo que acontece arriba. Sobre todo porque nosotros en los procesos alternativos de solución en materia penal no estamos tan avanzados como en una materia civil que es el arbitraje. El arbitraje ya tiene muchos años, legislaciones, procesos, reglas, etcétera. Están años luz en relación a los procesos alternativos. De hecho, es común que las grandes controversias entre grupos empresariales en el mundo,
cuando se pelean los titanes, que escucha uno que se peleó CNI contra, que les gusta, no sé, casi nunca van a tribunales, ¿saben? Casi siempre apelan a arbitrajes, porque son métodos más eficaces de poder ver, y sobre todo por algo muy sencillo. En un juicio, the winner takes it all. El ganador se lleva todo. Y a veces hay tanto en juego que necesitas ser muy temerario de poner todo en riesgo y decir, vámonos, o pierdo todo o gano todo. Cuando en un proceso de mediación puedes decir, a ver, pues no necesito ganar todo, la verdad estas cosas no me interesan, y si a él le interesan, ahí muere y sigo para adelante. Yo creo que el futuro de la justicia en México va a pasar mucho por los procesos de mediación y de arbitraje. Más ahora con la reforma judicial. Más ahora con la reforma judicial. Creo que se van a volver más confiables. Sobre todo para cuando tienes grandes intereses en juego. Hablo de grandes empresas, etcétera. En materia penal, la cosa cambia. Hay cosas pues, que por su naturaleza no puedes llevar a solucionar mediante soluciones alternativas. Imagínense que yo ahorita les estuviera diciendo, sí, ayer lo que pasó allá en el Gran Morelos, vamos a venirnos y vamos a solicitarle a las partes que se sienten en una mesa de diálogo y vamos a ver si cooperan y se dejan de... Pues creo que no, lo tendremos que resolver aprendiendo a quienes estuvieron directamente involucrados y a los que no estuvieron directamente involucrados pero ordenaron esa acción. Ahí sí no hay forma de... Porque esa es otra, no todo se dialoga para negociar, ¿eh? Ese es quizás uno de los grandes defectos que cuando en México el diálogo se institucionalizó, no establecieron reglas de que hay cosas en las que no tenemos por qué discutir. ¿Me explico? En cosas tan sencillas, yo fui secretario del ayuntamiento de 3 municipios, de Juárez, de Chihuahua y de Delicias. Uno de los tiros que te tienes que dar de rigor son los vendedores ambulantes. Y siempre que yo me caractericé por tratar de solucionar ese tipo de conflictos de la mejor manera posible. Porque bueno, el sol tiene que salir para todos y hay una realidad en este país, hay un porcentaje altísimo de economía informal y esa gente tiene que comer y hay muchas cosas. Pero siempre que dialogué con ellos les dije de entrada, oyes, nomás un principio, estás en la ilegalidad. No puedes utilizar la vía pública para vender, güey. Está prohibido, ¿sí lo entiendes? Porque luego se van normalizando cosas que después cuesta mucho trabajo deshacer. ¿Quieren un ejemplo? Me imagino que van algunos de aquí seguido a Juárez. Cuando regresan, generalmente agarran un camino que los conduce al periférico. ¿No han visto unos camellones atestados de vehículos? Porque unos cuates están vendiendo vehículos en la vía pública sobre los camellones. Creo que inclusive Protección Civil les dijo que no se podían poner porque hay cables de alta tensión arriba. Un desmadre.
traten de solucionarlo ahorita por la buena. Porque no se hizo a tiempo. Oye, espérate, no puedes utilizar eso para ponerte a vender carros, cabrón. O sea, no vendes elotes. Sí, pues alguien que vende elotes uno puede entender. A lo mejor es una persona con necesidad o vende tacos de canasta. Quien vende un vehículo, pues ya es otra dimensión de comerciante, ¿no? Vende vehículos. Tiene un lote de 30 vehículos ahí. No creo que sea un pobre desamparado, ¿no? O sea, hay cosas que no deben de ser materia de negociaciones, o este no entiende el diálogo. Es que no todo lo tenemos que dialogar. Hay cosas que la ley y que se establecen con toda claridad. Que ese fue uno de los defectos de cuando se instaura en México el diálogo. Se entendió como que todo lo podíamos dialogar. Hay cosas que no se dialogan, se cumplen. Si no pasa, pues lo que está pasando, ¿no? Y si ahorita alguien llega y le dice, oye, tienes que salir, tienes una semana, van a hacer un drama. Y van a decir que somos unos insensibles, descorazonados, mendigos, pulpos, chupeteados, todo lo que se les ocurra. Que estamos atentando contra su noble forma de vida que con humildad han podido construir. O nos van a exigir que les demos terrenos. Porque yo una vez metí mis narices ahí y me dijeron, sí, cuando nos consiga un terreno, dado. Ah, cabrón, dije. Pero les decía que el futuro pasa pues por eso. Porque cada vez más los tribunales están batallando más para resolver asuntos que sinceramente debieran ser resueltos de manera sencilla y sin tanta bronca. Más en el ámbito penal. Cuando yo escucho, yo me preocupé mucho cuando me dijeron, hay un rezago inmenso en las fiscalías de distrito, como del 80% de los asuntos que no se atienden. Vas, revisas, y es paja. ¿Saben a qué me refiero con paja, no? Asuntos que mucha gente va y plantea como un requisito para. Y se les pierde el pasaporte y denúncialo por robo. Si no, no te va a ir bien en el… pues van y presentan una denuncia por robo y obviamente esa denuncia pues nunca se resolvió. Y pasa el rezago. Así hay miles de asuntos en materia penal que no es que sean asuntos en donde verdaderamente se hayan lacerado, lastimado los intereses de la sociedad. Poca gente sabe que la gran mayoría de los asuntos de alto impacto en Chihuahua, es decir, de los asuntos que conmocionan a la opinión pública, en un 80-90% se resuelven con detenidos, con vinculaciones a proceso y con sentencias. Y ahí están los datos, o sea, no es algo, y no es de ahorita. La Fiscalía viene resolviendo y viene trabajando bien, no sé, tendrá 15, 20 años, porque ha habido una continuidad en sus políticas. Tenemos una de las mejores fiscalías del país, pero en base a que no llegó una administración y hizo cambios a lo loco, sino que fue evolucionando y hoy tenemos uno de los mejores servicios periciales del país, por ejemplo, aún con todas las limitaciones que a veces tenemos presupuestales. Y tenemos de las mejores fiscalías de la mujer y tenemos profesionalizadas muchas áreas que en otras fiscalías no tienen. Apostarle al diálogo, sobre todo los que están estudiando Derecho, va a significar romper muchos paradigmas de lo que se nos enseña.
Pero Octavio Paz decía que el otro, el diferente, el que no piensa como nosotros, ese que le decimos el otro, es el hueso duro de roer en el que nos tenemos que gastar los dientes si verdaderamente queremos solucionar muchas cosas. El otro tiene motivos, el otro tiene razones, el otro tiene intereses, el otro tiene expectativas, tiene ilusiones, tiene muchas cosas igual que nosotros. La base fundamental para entender que el diálogo es un proceso de construcción pasa por algo muy complicado, que es reconocer en el otro, en el que no piensa como nosotros, en el que nos es opuesto, una existencia igual de valiosa que la mía. Y es harto complejo llegar a eso en lo político, en lo jurídico, en lo social, en lo que ustedes quieran. Por eso es una construcción de la inteligencia. Si algún día yo alguna vez escribiera un libro sobre los principales logros que en más de 30 años de carrera tuve, todos van a ser porque antepuse el diálogo y la construcción del diálogo y las negociaciones por encima de otra cosa. Y les voy a decir también algo. Resultan inconfesables para acabarla de chingar. Cuando se puso de moda la planeación estratégica, yo estoy viejito, pero ustedes, hubo una época en que surgió la planeación estratégica. Todo era planeación estratégica. Y todo eran los pros y los contras, y esto y el otro, y la chingada. Cuando la planeación estratégica se puso de moda, exactamente cuando Francisco Vargas entró de gobernador en el 92. Se iba a ese gobierno con la planeación estratégica, ¿no? Y yo entré al área de gobernación. Estaba muy chavalo y mi jefe era Marco Molina. Yo era el subdirector. Y el de arriba era el licenciado Romero. Y cuando nos enfrentamos al proceso de planeación estratégica, los tres nos volteamos a ver y decimos, ¿y cómo vamos a decir nosotros que logramos los objetivos? Si precisamente uno de los objetivos es que no se sepa. Que ya se soluciona la bronca y que no se sepa, nomás que esté solucionada. Perdón por disgregar tanto, pero lo que les quiero convencer es de la enorme importancia que tiene el diálogo, de cómo yo soy producto de haber creído en la construcción de soluciones políticas para mi Estado desde que tengo uso de razón, de cómo aposté siempre por tratar de llegar a soluciones consensuadas, tanto en lo político interno como en lo político externo, como en la construcción de un proyecto político. Pero es un proceso aprendido, es un proceso cultural, es un proceso de aprendizaje, es un proceso que tiene uno que hacer como si se tratara de hacer una plana de la frase que más odien. Porque nuestra naturaleza no es negociadora, nuestra naturaleza no somos buenos. Hay que aprender a ser bueno. Pues porque la naturaleza humana es comprensiblemente, le gustan otras cosas.
y no le gusta el diálogo, esa es la verdad, no nos gusta dialogar. Es más fácil imponer, sobre todo cuando uno cree que tiene la sacrosanta razón, que en el caso de los abogados es siempre. Yo todavía no me topo un abogado que me diga, oiga, la neta, este caso que me tocó está perdido. No. Así como no conozco doctor que te diga que tu asunto médico está fácil, no conozco abogado que te diga que su asunto está difícil, ni conozco nogalero que diga que le fue bien. ¿Verán? Nunca les va bien a los nogaleros. ¿Sí? Entonces, es básicamente eso. No sé si quieren un periodo rápido de preguntas y respuestas y hagamos esto un poco más dinámico. ¿Qué les parece? ¿Va? No sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Adelante, con confianza. Perdón. Hola, buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer que nos compartiera un poco de su experiencia durante esta ponencia. Mi pregunta va relacionada en cuanto a lo que mencionaba ahorita sobre algún tipo, bueno, hay algunos tipos de delitos que en cuanto a su naturaleza no pueden ser tratados mediante la mediación, entendiéndose como ello que hay un catálogo de delitos de los cuales no entran para resolverse a través de los mecanismos alternativos. Mi pregunta va relacionada a eso. ¿Considera que hay ciertos delitos que no se encuentran en ese catálogo que van encaminados al desarrollo para ser más viable y para poder atenderse o resolverse mediante la mediación? Sí, a lo mejor hay que hacer una revisión. ¿Y cuáles? No, hay que hacer una revisión. No me atrevería ahorita a decirte qué tipo de delitos pudieran ser incluidos. A ver, pues todos los culposos, por ejemplo, en términos generales, ¿no? Incluidos los homicidios, pudieran resolverse a través de la mediación, siempre y cuando fueran culposos. Yo creo que el catálogo se va a ir ampliando. Hay delitos que no, un homicidio doloso no lo puedes negociar porque el interés de la sociedad es ahí lo más relevante, porque tienes que evitar el peligro de que un tipo ahí mediante una negociación ande en la calle. Porque lo va a volver a hacer. Si lo hizo dolosamente, pues lo va a ir a volver a hacer. Pero son muchos más los delitos, estoy absolutamente seguro, que se van a poder resolver mediante procesos alternativos de solución. De hecho, se resuelven. En Chihuahua se resuelven miles de asuntos. Miles. No más que no hay publicidad sobre esas cosas, pues se resuelven y punto. Casi la gran mayoría de los asuntos penales llegan a procesos, sobre todo cuando se trata de delitos patrimoniales, a procesos de avenimiento. ¿Por qué? Porque es lo clásico, ¿no? Cuando tú te defraudan, etcétera, y vas y presentas tu denuncia penal, lo primero que le dices al MP es: a mí no me interesa meterlo al bote, lo que quiero es asustarlo para que pague. Porque dices, en el bote no me sirve de nada, menos me pagan. Entonces sí hay que echarse un clavado en hacer esa revisión, profundizar en la legislación que habla de los procesos alternativos de solución, dotarlas a lo mejor de más dientes a todo el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Buenas tardes. Licenciado, mi pregunta es principalmente cómo ha sobrellevado la Fiscalía General del Estado el peso mediático que genera precisamente este medio alternativo de solución, que es el diálogo, algo por lo que también el gobierno federal ha sido criticado. Se puede entender que
tienen diferentes perspectivas, cuestiones políticas que terminan siendo mediáticas. ¿Cómo es que se ha llevado este tema en la Fiscalía General del Estado encabezada por usted? Teniendo una política muy clara, primero de tu relación con los poderes federales. La gobernadora del estado entendió que puede haber muchas diferencias en muchos temas. En materia de seguridad no. No tienes los shows que se presentaban antes de que en la mesa de seguridad le sacó la lengua el del estado al de la federación, entonces yo no voy, etcétera. Dos, mediante una relación en materia de seguridad muy concreta. Yo no soy, a ver, yo no soy un fiscal tradicional, también lo sé. Pero creo que es importante que la Fiscalía también tenga otro tipo de visiones a su interior. ¿Qué sí hicimos? Rodearnos de gente muy capaz, de gente que tiene toda la vida en la Fiscalía trabajando, de gente como Eleodoro en Zona Centro, de gente como Carlos Mario en el jurídico, que aquí está presente, me dijeron, o estuvo, de gente que tiene 20, 30 años en la Fiscalía, de Flores Carrete, que tiene muchos años manejando muchas cosas, de Salas, que ya fue fiscal general y que tiene encomendada la zona norte, en Juárez, que es una zona muy compleja. No puse a mis compas. Ninguno de ellos era mi amigo antes de que yo fuera fiscal. Los conocía. Incluso con muchos de ellos ni afinidad política había. Hasta broncas tuvimos algunas veces. Pero tú tienes que darte cuenta de que independientemente del cargo que te den, tu principal responsabilidad es dar resultados. No es tan complejo como se decía. Yo me imaginaba que el fiscal era así una especie de gurú. Ya cuando los conocí dije, cabrones. Me preocupo más yo. Pero así le hago, pues, no tengo otra. Y dos, hablar con la neta. A mí me dijeron, no des conferencias de prensa, Jauregui. No des conferencias de prensa porque los fiscales nomás dan buenas noticias y te van a madrear. Les dije, pues ni modo. Hay que dar conferencias de prensa y hay que salir a decir la regamos y hay que salir a decir sí hubo homicidios y sí pasó esto y sí tenemos esta bronca, porque también la gente, cuando la informas, la relajas, siente que la seguridad está contenida. La inseguridad, me explico. La gente informada dice, bueno, cuando menos hay un cuate que está haciéndose responsable y que tiene que atorar el asunto. Pero cuando la gente tiene un acontecimiento de alto impacto y la autoridad juega a no informar o a no dar información, es cuando das pie a mayor especulación, etcétera. Así le hacemos. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. La pregunta que tengo es como más general de cómo ve al estado de Chihuahua ahorita en su seguridad, como en violencia más generalizada, no solamente en cuestión de, no, pues violencia hacia la mujer o sobre cárteles, no, violencia general. ¿Cómo está viendo Chihuahua? Ahí te va. Con un problema grave de inseguridad relacionado directamente con la actividad que despliegan grupos del crimen organizado en el Estado.
A ver, ¿qué te quiero decir con esto? Estas son cosas que a veces la gente ignora. El 95% de los homicidios en Chihuahua, escuchen bien la cifra, el 95% de los homicidios en Chihuahua tienen que ver con alguna actividad relacionada con el crimen organizado. Lo voy a decir coloquialmente, es entre ellos. La gente en Chihuahua no se mata por cuestiones normales. Sí hay homicidios normales, el esposo celoso, la pleito de cantina, la bronca en la fiesta, pero son la excepción. El homicidio común en el Estado está íntimo y directamente relacionado o con cuestiones de venganzas, de ajustes de cuentas, de cobro de dinero entre miembros de un mismo grupo del crimen organizado o en pugna con un grupo distinto. Con zonas de conflicto muy específicas, que son Guadalupe y Calvo, la zona de Madera, hoy la zona de Coyame, Aldama y Ojinaga, por el lado de la sierra, acá por el lado de Chinipas, y que son porque se tiene colindancia con grupos de Sonora y de Sinaloa, con un grupo dominante conocido antes como el Cártel de Juárez, hoy como el Cártel de la Línea. Pero también debo de decirte, cuando tengo la oportunidad de platicar a gente que va a otras entidades federativas, me dice, por muchas circunstancias ustedes en Chihuahua están en la gloria. Este es un estado en donde todavía miles de gente se levantan a las 6 de la mañana a abrir la cortina. Casi 700,000 personas se levantan diario en Chihuahua, en el estado, a ir a ocupar su cargo de trabajo sin mayor dificultad. Entonces, sí tenemos un problema de seguridad, pero directamente relacionado con crimen organizado y con actividades delictivas que se dan entre ellos. Si no tuviéramos ese problema, Chihuahua sería de los estados en donde no pasara nada en términos mediáticos. No, sí hay homicidios, ¿no? Pero no es algo frecuente, no es nuestra forma de solucionar los conflictos en términos generales. No somos en ese sentido un estado violento. ¿Sí me explico? No tenemos los problemas que tiene Michoacán en materia de extorsión. Es decir, que vayan a tu negocio y te exijan una cantidad de dinero para poder estar operando. Sí tenemos un foco localizado en la zona fundamentalmente de Huachochi, en la actividad que tiene que ver con tala. ¿Me explico? Esa actividad ha estado siempre muy cercana de grupos delictivos y por la cuestión de tramitología de permisos, etcétera, porque mucha de ella es ilegal, etcétera. Entonces tenemos una situación grave, sí, pero una situación que nos ha permitido y que nos está permitiendo como Estado de la República ser uno de los estados en donde el crecimiento económico se da no solo de manera importante, sino de manera sostenida. Hay un gran interés por parte de la inversión extranjera de venir a Chihuahua, fundamentalmente a la capital. Y créanme que los extranjeros, para meter un 5 en un país, primero revisan muchas cosas. Y Chihuahua está en ese supuesto. Entonces, sí hay un problema grave que tenemos que solucionar y tenemos que ponernos de acuerdo con la federación, porque en estricto sentido, todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada es materia federal, aunque no hay
Todos los homicidios del Estado los ve la Fiscalía General del Estado, independientemente de su naturaleza. Una última pregunta para ya no aburrirlos y podernos ir. Adelante. Acá al frente. Buenos días. Quería preguntar qué trabajos o qué mecanismos se realizan para, pues, garantizar seguridad en la sierra. A ver. Muchas veces muy reactivos, debo reconocerlo. Es decir, los cuerpos policíacos reaccionamos a veces en la sierra de manera muy reactiva cuando se presenta un problema. Hace falta un diseño de una estrategia más integral. ¿Cómo enfrentamos? Surge un acontecimiento, integramos generalmente grupos de trabajo entre Sedena, Guardia Nacional, nosotros, la Policía del Estado, y se atiende el problema. Debo decirles, la Fiscalía General del Estado no hace labores de patrullaje, sí coopera, pero la labor de la Fiscalía es investigar. ¿Me explico? Pero a veces la complejidad de los asuntos nos obliga a poner efectivos en la sierra que tienen que hacer labores de patrullaje y cooperar con las actividades que realiza el Ejército, etc. Yo les agradezco mucho el que me hayan puesto atención estos minutos. Les deseo lo mejor posible en su futuro y ojalá le apuesten al diálogo para construir muchas cosas. Muchas gracias, señor fiscal. A continuación haremos entrega del reconocimiento e invitamos a todos los presentes a permanecer en este auditorio para escuchar la mesa panel que tenemos a continuación. Fiscal, te entregamos este reconocimiento en nombre del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado, al licenciado César Jauregui Moreno, por compartir su conocimiento y experiencia para la construcción de una sociedad basada en el diálogo y un respeto intercultural. Muchas gracias. Vale, Y bien, pueden comenzar a ocupar sus lugares. Damos también... Muchas gracias. Esperamos, se proyecta un video, tenemos entendido que viene un video por parte del CEMASC.